eh, aquí en este lugar. Eh, Dios tiene, como dijo la pastora, Dios tiene todo planeado. Cosas suceden, como orábamos esta mañana, hay cosas que suceden que nosotros no esperamos, cosas, circunstancias buenas o a veces circunstancias malas, pero Dios tiene el control de todo. Venimos con el pastor, estamos viendo lo que es evangelismo. Entonces, denme 5 minuticos mientras coloco acá y ya. Bueno, estamos viendo razones por las cuales no predicamos el evangelio y esta es la parte 2. Nosotros estamos viendo con el pastor estas partes, no sé quién me quiera hablar o de algo que recuerde que se vio el domingo pasado, algo que le haya hablado Dios a su corazón. De qué tenemos, cuáles son esas excusas que hay en nuestro corazón, al menos una que el pastor haya mencionado. El temor, el sentir rechazo de las otras personas. Entonces hoy vamos a concluir estas partes también. Para los que toman nota, el primer punto es: me falta mucho para ser bueno. Esa es una también de las excusas que aparecen acá. La otra es, segundo punto, no sé cómo comenzar o qué decir. También esa es una objeción que nosotros como seres humanos colocamos. La primera, me falta mucho para ser bueno. Y la segunda, no sé cómo comenzar y no sé qué decir. Se nos dificulta mucho cómo comienzo, cómo le digo, pero yo cómo le hablo, qué palabras utilizo. Muchas veces nos ponemos esas trabas nosotros mismos. Entonces ahorita vamos a desarrollarlas de acuerdo a los puntos. Entonces vamos con la primera y dice: me falta mucho para ser bueno. Nosotros muchas veces nos consideramos buenos, ¿cierto? A veces decimos como no robo, no mato, no le hago daño a nadie, yo soy bueno. Que inclusive muchas veces cuando nosotros vamos a predicar, la otra persona dice: pero yo no necesito de Dios porque yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie y usted por qué me viene a decir esto si yo soy bueno. Eso es lo que la gente usualmente nos dice. Bueno, entonces dice, a todas las personas nos falta muchísimo para llegar a ser perfectos, o sea, ninguno somos perfectos, o sea, al nivel de Dios. Dios espera que nosotros tengamos esta vida, ¿sí? Pero realmente nosotros ninguno somos perfectos. El pecado está en nosotros. Hay restos de pecado en el ser humano. Siempre hay, por más que nosotros confesemos nuestros pecados, al otro día, otra vez, hay restos de pecado. Dios es fiel y justo y dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero siempre va a estar ahí el pecado. Dice que Pablo, cuando estaba acercándose a su partida de esta tierra, dice que ni él es perfecto, ni ha alcanzado todo, pero seguía adelante. Entonces, que nosotros no sea esa excusa, no es que yo pues como peco, yo que voy a predicarle a esa persona. No, sí, yo siempre aprendí que en lo que yo soy fuerte, otra persona es débil, y lo que la otra persona es débil a mí me hace fuerte. Entonces a veces cuando nosotros compartimos en otra persona, eso nos ayuda como hermanos en Cristo, que si yo tengo una debilidad, la otra persona puede que en esa sea fortaleza. Entonces eso me va a ayudar a mí a avanzar, a seguir como Pablo. Pablo, aunque tenía pecado, él nunca desistió de predicar, él siguió adelante. Entonces que esto no sea una cuestión para nosotros, de que si no que no predico porque no soy digna de predicarle a otra persona. Ya cosa diferente que nos determinemos a estar en el pecado, pero no, somos débiles, somos personas, seres humanos con debilidades que obviamente el Señor nos la va perfeccionando en el diario vivir, si le buscamos a Él. Quiero que busquen un momentico Romanos 7 hasta el 25 y me gustaría que alguno lo
lo leyera. Romanos 7 del 19 al 25. ¿Alguno quiere leerlo? O dedocráticamente. Juan Carlos, ¿me puedes colaborar? Te agradezco. Del 19 al 25. Amén. En estos pasajes podemos ver que realmente Pablo nos muestra que todavía, a pesar de caminar tantos años con el Señor, él mantenía una lucha, que eso nos pasa a nosotros. Nosotros volvemos, confesamos el pecado, pero vuelve y juega. Vuelve y hacemos lo que no queremos, porque la carne es débil. Pero Pablo no desistió. Él, a pesar de esto, él seguía la lucha del pecado, de la tentación, de la debilidad. Entonces, no nos sintamos que no somos dignos de ir a predicar. Dios nos da ese aval, porque es un mandamiento de Dios predicar. No lo veamos como una obligación. Es un por amor a Dios. Dios dice, ¿me amas? Demuéstramelo. ¿Y cómo lo debemos demostrar? Predicándole a nuestro hermano, a nuestro prójimo. A diario les hago la pregunta y pues no me contesten, sino interiormente cada uno allí, ¿con cuántas personas desde que ahorita salimos nos encontramos o vemos? En el bus, o si nos vinimos a pie, o en el carro allí manejando de pronto, también con el señor del lado nos hicimos risitas allá en el semáforo. Con mucha gente a diario nos encontramos, y con mucha gente más en nuestro diario vivir, que nos vemos cara a cara, con los del barrio. Cuando salí, cuando estaba cerrando la puerta, el vecino al lado, hola vecino, ese también es nuestro prójimo. A ellos debemos ir. Nosotros sabemos que en el barrio el inquilino, el de al lado, el de frente, son personas que están sin Cristo. Pero ¿a quiénes le hemos predicado? ¿A dónde hemos tenido la inquietud de ir a ellos? No, pero es que ¿qué van a decir de mí si me han visto que, por ejemplo, que en diciembre yo me farreo? Entonces pues no, ¿qué van a decir de mí que yo predican? No, esas son excusas del ser humano. No, es que es finalmente Dios y yo. Quizás a veces nosotros, no, es que me están juzgando, me van a juzgar que yo predicándole y yo haciendo lo contrario. Pero realmente Pablo aquí continuaba. Él nunca desistió. Él siempre seguía, a pesar de que el pecado y la lucha estaba en él. El pecado mora en nosotros, somos personas pecaminosas, aunque Cristo murió por nosotros, pero nosotros siempre terminamos pecando. Por eso dice aquí la palabra, siempre hago aquello que no quiero. Siempre continuamos haciendo, y uno a veces llega el quebrantamiento, porque a mí, Azucena, me ha pasado, yo llego a postrarme y a quebrantarme, Señor, no puedo con este pecado, ayúdame, no puedo, ya estoy cansada, vuelvo y hago lo mismo. Pero no nos sintamos mal. Dios se enamora más de un corazón quebrantado y contrito y humillado, porque Él ve el deseo y la intención de nuestro corazón, que nuestro corazón se desgarra y dice, Señor, no puedo más con este pecado, ayúdame. Pero que esto no sea excusa para no predicar. Ese es el punto final, que esto no sea excusa, porque es que dice, me falta mucho para ser bueno. No hay ninguno bueno, dice el Señor, ni uno bueno. Entonces no nos sintamos que somos los malos, pues, y que no tenemos derecho a predicar. El pecado que tengamos es con nosotros, con Dios, no contra el vecino.
Y por lo que les estaba comentando ahorita, si en uno es fortaleza, en el mío es debilidad y sucesivamente. Entonces, para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros también en esas debilidades. Yo ayudo a mi hermano si lo veo que está en un pecado, lo exhorto, lo animo, lo ayudo. Que nosotros no seamos como alcahuetas en decir, esta persona peca, entonces pues, chévere que ella peque. No, no, para eso Dios nos quiere llamar, ayudar al otro. Por amor a Dios, predicar. Dice acá que esto no es una excusa para seguir pecando, sino que por el contrario, nos ayuda a entender lo que somos en esta vida y a aferrarnos a la gracia y el poder de Dios. La gracia, ustedes saben que es algo que no merecemos, pero Dios la da todos los días. Todos los días Dios nos da esa gracia. Y los restos de pecado que moran en nosotros se van quitando cuando la gracia sobreabunda en nosotros. Es por gracia, no por obras. Efesios 2:8. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros debemos predicar y no es para glorificarnos. Es que yo prediqué a 2, 3, 4, 5. Y no se sientan mal de pronto cuántas veces ustedes hayan predicado y la persona no ha venido acá. Sencillamente es obedecer a Dios por amor a Él. Entonces yo les preguntaba esta mañana eso, ¿con cuántas personas? Pero obviamente pues tenemos un destino, voy a la iglesia, entonces pues esa es la finalidad, llegar a la iglesia. Pero yo no sé a cuántos se nos cruzó esta mañana decir, bueno, ahorita voy a salir, si aquella persona de pronto salió ahorita le voy a compartir, no sé a cuántos. Pero Dios quiere eso, que el que tengamos siempre ahí al frente, a ese es al que debemos ir. Y no sabemos también si conoce de Cristo de pronto, ahí nos enteramos en el momento de predicarle. No, aunque hoy en día dicen llamarse en cristiano. Es que yo yo soy cristiano porque voy a una iglesia que allí alaban y oran. Yo soy cristiano. Ya se dicen llamar cristiano con solo ir un día o un domingo o una vez un domingo al mes. Se dicen llamar cristianos. Entonces ahí nos vamos a enterar cuando predicamos si son o no son creyentes de verdad, porque una cosa es conocer la palabra, pero otra es ser convertidos en Cristo Jesús. Entonces tenemos esa lucha cada día como Pablo la tuvo, nosotros también tenemos esas debilidades, que no sea esto excusa. Me gustaría otros que buscaran 1 Corintios 15, 3 al 9. 1 Corintios 15, de 3 al 9. Sandrita, ¿la quieres leer, por favor? Qué pena, ¿sigues hasta el 11, 15, 11? Amén. Aquí para concluir el primer punto, dice que porque no soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Ese es el error de nosotros como creyentes, que no la creemos. Ahí sí como tenían un dicho, si usted no es creyente, nosotros a veces no creemos que podemos. Nos ponemos la barrera nosotros mismos. Nosotros mismos decimos no puedo. Dios nos quiere enviar y nosotros no, es que yo no puedo. Y no solamente para la vida cristiana, para cualquier área de nuestras vidas, para un trabajo, para pasar una hoja de vida, se requiere tal perfil y uno no, esto yo no puedo, no, a mí que me van a escoger. Ya uno está diciendo y se está poniendo obstáculos uno mismo.
Entonces, muchas veces uno no logra cosas es porque uno no se lanza, no es osado a hacer las cosas. Como decía la pastora Albita, mi experiencia de predicar no fue fácil. Yo no dije, no, es que esta yo me la sé todas y empiezo a predicar. Dios me dio una cualidad, pienso yo que sería, de ser muy habladora. Yo hablo hasta por los codos y si cierro la boca me salen letreros. Tengo esa facilidad de expresión con la gente. Otra cosa, por el cargo que tengo de ser asesora, pues no me da pena hablar. Yo hablo con el señor de la calle, con el de la tienda, con el de lado, con el de arriba, con el de abajo, con el indigente, porque me gusta, o sea, soy esa persona, pero Dios me dio esa facilidad y yo hoy entiendo por qué, porque Él quiere que yo predique. Entonces, pero había algo que yo decía, no, esto a mí me da pena, yo cómo empiezo, pero ¿saben cómo quité ese temor? Haciéndolo. Yo me acuerdo cuando predicamos por acá entregando volantes, yo mandaba a Juan David, mandaba a Sarita Ruiz, y el pastor Azucenita, que tú eres la adulta, ve primero, y yo, bueno, y fui haciéndolo, y ya se me empezó a quitar la pena. Ya empecé yo a relajarme y ya predicaba, ya entregaba los volantes, ya era más facilidad. Y voy a traer a colación una vez que nos fuimos para el parque, de la Plaza Bolívar, con hartos muchachos a predicar, y estaba pues Sonia y Fernando también, que en ese tiempo ellos eran los pastores en ese tiempo de evangelismo, y llegué, todos estaban allá, los hijos de todas las niñas de los pastores, había hartos muchachos, porque en ese tiempo ese era el fuerte, los jóvenes, y el pastor Fernando íbamos a la ciclovía, pero era a caminar y a predicar, obviamente, o sea, la finalidad era predicar, cada quien llegaba a su tratado. Yo llegué tarde, como cosa rara, llegué tarde y yo llegué con un paraguas, con una falda larga y con un bolso. ¿Y cuál se pudieron reír? Dijo, allá viene la evangélica Azucena. Y Fernando me hizo el chiste todo el tiempo, que viene Azucenita, ¿y dónde dejó la Biblia? Y lo único que me faltó fue la Biblia debajo del brazo. Digo, usted sí se vino con el plan a evangelizar y a predicar. Falda larga, la sombrilla, y le faltó la Biblia debajo del brazo. Y ese día se burlaron todos los muchachos de mí, porque ellos iban en jean, roto, y yo iba entaconada con la falda y la sombrilla. Ese día sí se gozaron ese día, pero yo no, o sea, yo no me lo propuse, no sé, ese día me dio por vestirme así, pero yo no hice ese plan pues de, no es que voy a predicar, entonces me voy como estilo evangélico para que se conviertan. No, yo en ningún momento lo hice así. A veces dicen que para que crean que uno es creyente, entonces es en el estilo de vestir, y eso es una gran mentira. Es en el corazón lo que Dios mira realmente, no la manera de vestir. Obviamente que nosotras como mujeres debemos de vestirnos decorosamente. Pero ese día sí me supieron hacer Fernando y Sonia y los muchachos esa gracia, ese bullying, sí. Bueno, vamos por la segunda, que dice, no sé cómo comenzar y no sé qué decir. Debemos estar preparados en oración y en la lectura de las escrituras y conocer claramente qué es el mensaje central del evangelio, como te lo han enseñado, y te lo recordaré. No sé si los que están escribiendo, debes estar preparado en oración y en la lectura de las escrituras y conocer claramente cuál es el mensaje central del evangelio, como te lo han enseñado y te lo han recordado. Cuando nosotros venimos aquí a la congregación, recibimos, nos llenamos de la palabra de Dios, porque a veces las cosas de nosotros, pero yo qué le digo, cómo comienzo. No, Dios nos prepara. Cada vez que venimos aquí a la congregación, Él nos da, y Él quiere que de lo que tenemos eso demos. En muchas situaciones o en nuestro diario vivir se nos presenta la muchacha que está llorando, que porque el novio la dejó, que porque está en separación, que porque no consigue trabajo. Muchas circunstancias, o sea, en la vida, o sea, lo que hoy nosotros tenemos, otras personas tienen otros problemas grandísimos. Ahí es el punto para nosotros predicar. Y de eso que de pronto que hemos recibido acá, ahí sirve en ese momento para predicar. No necesitamos sacar el pergamino y el rollo y venga, ¿cómo es que empiezo y qué le digo? No. ¿Sabe qué falta? Disposición de nosotros.
Si yo quiero, lo logro, como les decía ahorita. Si yo quiero, lo hago. Hay veces que veo unos obstáculos en ciertos lugares. Bueno, lo digo, es que yo ahora, pues obviamente como tengo mi carrito, yo digo, me voy por allá, no, pero eso es miedoso, pero yo digo, no, yo tengo que hacerle, porque algún día no voy a encontrar esta carretera. Siempre me acostumbré a irme por la Boyacá, por ejemplo, y la Boyacá para el sur y la Boyacá, y dije, no, a ver, Azucena, tiene que aprender a irse por la 30, por la 68, por la Cali, por todo lado, porque un día de estos cierran la Boyacá y entonces usted por la Boyacá, entonces no llega, no se va a trabajar. Entonces dije, no, tengo que enfrentarme a eso porque tengo que vencer esos temores. Yo puedo, si puedo por la Boyacá, puedo por cualquier otra avenida principal. Y lo he hecho y lo he logrado. La que más difícil me ha parecido es la 30, porque no tiene separadores. Pero he podido. En medio de todo Dios me ha guardado. Entonces Dios, cuando ve la actitud de nosotros de que queremos predicar, Él va con nosotros. La gracia de Dios en nosotros. Yo no sé qué decir, pero si yo sé las escrituras, si yo vengo a congregarme, yo me estoy alimentando y de eso yo le voy a dar al otro. No nos sintamos que no podemos. Eso sí lo podemos hacer. Busquemos Primera de Pedro 3:15 y le voy a pedir a Alejandro que sea tan amable y lo lea. Primera de Pedro 3:15. Amén. Gracias, Alejito. Bien, acá lo dice que nosotros no sabemos qué decir, pero el Espíritu nos guiará. Si, como les decía ahorita, si nosotros nos congregamos, tenemos intimidad con Dios, Dios nos va a llenar y nos va a dar eso que necesitamos para ir a predicar. No necesitamos las palabras pues extraordinarias, no. Él nos da de su gracia, como les estaba compartiendo ahorita. Él nos llena de su gracia y vamos a compartir esa fe que nosotros ya tenemos. Eso que nosotros ya hemos vivido. Les hago una pregunta, mírense ustedes 5 años o 10 años atrás, ¿quiénes éramos? Y lo que somos hoy en día. Yo creo que no somos, o sea, todavía de pronto, sí, obvio, todavía tenemos, como decía, tenemos restos de pecados, pero ya no somos las mismas personas. Pero eso se lo debemos a que hemos buscado la presencia de Dios. Un día decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón. Y yo sé que a más de uno de nosotros, o si no es todos, alguien se tomó la tarea de orar por nosotros y acercarse a nosotros y predicarnos. Decirnos, mira, yo conozco un Dios que tú no conoces, o yo conozco esto, o sé esto, y empezaron a predicarnos a nosotros. Y ya nosotros hicimos la otra parte, que fue decidir por Cristo. O no sé si aquí alguno nació en cuna de creyentes, no sé, de pronto sí, no sé, pero el caso es que si nosotros no nacimos en cuna de creyentes, fuimos primero inconversos y teníamos muchas cosas que a Dios no le agradaban. Entonces hoy en día somos los hijos de Dios porque hemos decidido buscarle, porque hemos sido llenos de su gracia. Y así como Él hoy nos está hablando que prediquemos, es de lo que tenemos. No necesitamos ver pues los videos diariamente, bueno, a ver un video que me diga cómo predico, cómo empiezo, no, porque esto se va a volver de pronto cansón, o se va a volver monotonía, o se va a volver una carga. ¿Y cómo es que empiezo y cómo es que termino? Y yo no dije eso. Yo me acuerdo cuando empezamos acá con Gladysita, que el pastor nos hacía aquí hacer unas clínicas de predicar y nos reíamos porque a veces nos olvidaba. Y mire que hoy en día ya podemos entender que predicamos sin necesidad de esos voz. Sí ayudan, yo digo que no es que no ayudan, sí ayudan, obvio,
Obvio que sí, esos cursos ayudan mucho, pero ¿por qué les digo esos que no se sientan impedidos? Porque ustedes también son capaces de hacerlo. O sea, no necesitan pues el taller pues de 3 meses para poder evangelizar, no, es que es un amor, por amor a Dios hacerlo. Nuestras mismas familias, oramos y oramos y oramos y vemos que no se convierten, ¿cierto? Oramos y no es familiar, a veces ni los vemos durante años, pero hacemos una reunión y ahí es donde los vemos y ay, fulanito, hola, ¿cómo está? Hace años no lo veía y vemos que no ha cambiado. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos predicado? Él sabe que de pronto uno es creyente, pero nosotros vemos que ellos son inconversos y nunca nos tomamos la tarea de predicarle. Lo digo es pensando por mí. A veces hay reuniones y de verdad que uno ve los familiares cuando o se muere el pariente, perdón, o hay una reunión de no sé qué y ahí sí los vemos, pero realmente ahí vemos a entender realmente qué condiciones están las personas y nuestros parientes. Mateo 10:16. Yanecita, ¿me colaboras leyéndola? Okay. Rosario. Mateo 10:16. Mateo 10:16. Sí, señora, hasta el 20. Amén. Gracias, Rosario, muy amable. Lo que les venía diciendo, o sea, realmente nosotros hacemos lo que nos corresponde y Dios hace el resto. El Espíritu Santo habla a través de nosotros, o sea, no somos nosotros. Entonces, estemos en la disposición de querer predicar. En la disposición de querer predicar, como estaba leyendo Rosario, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando somos sensibles y estamos obedeciendo a Dios en este mandato de predicar el Evangelio, y más en este tiempo, porque a quién más acude Dios si no es a nosotros, su pueblo, el que ya le conoce, para que otros se conviertan. Hay una canción de Marcos Witt que dice, ¿cómo se convertirá si no hay quien les predique? Sí hay, lo que pasa es que no lo estamos haciendo. ¿Cómo saldrán de sus malos caminos si no hay quien les predique? Sí hay, lo que pasa es que nosotros no lo hacemos. A veces vamos a las congregaciones es a criticar al otro, a burlarnos del otro, o a decir yo soy cristiana y yo tengo mejores dones que él y yo fluyo mejor que él, pero realmente ahí no está el amor de Cristo, ahí no está. Entonces, el hecho que yo venga a una iglesia o la persona venga a una iglesia no quiere decir que sea cristiana, como el hecho de estar en un garaje no le hace carro. Entonces, hay gente que afuera, y lo digo por una persona que conozco que es católica, y se lo digo con ojos,
de que es más devota que nosotros, que alguno de nosotros de acá. Lo único que yo le he predicado a ella es, como obviamente, es que los católicos adoran imágenes. Pero el resto, esa mujer es intachable. Tiene debilidades, obvio, tiene pecados y todo. Pero lo digo, que me enorgullece más esa persona que se dice llamar católica que muchos de los que estamos acá. Porque, o sea, como a veces, como he escuchado, a veces nos sentimos con la aureola aquí de que somos cristianos, pero de puertas para afuera somos tremendos. Entonces, eso no quiere decir que sea excusa para decir que no pueda predicar, ¿no? El Espíritu está en nosotros, la palabra de Dios. Esta mañana, preparando la enseñanza, porque no soy yo, sino Cristo en mí. Como dijo la pastora Albita, el Señor tiene todo preparado este fin de semana. Yo tampoco me lo esperaba estar aquí esta mañana. Créame que para mí esto fue una sorpresa. Pero Dios escoge a sus hijos. A unos los llamó maestros, a otros predicadores, a otras que enseñáramos. Entonces Dios sabe el don que cada uno tenemos y quizás uno está estancado ahí sentado y no le sirve a Dios, pero Dios sabe qué manera, en qué momento le va a servir a Él. Entonces a usted no se les haga raro que un día de estos Dios los llame allá sentaditos y Dios los llame y también de pronto los ponga acá a predicar, como me tomó de sorpresa a mí. Pero esta mañana yo le dije al pastor, yo no quiero hacer esto en la carne, sino realmente si así Dios lo quiere es porque es así. Yo, Azucena, es que es más, una vez dice, no, yo que me voy a sentir digno de predicar, pero Dios sabe en qué momento, Dios nos da el potencial a cada uno y Él sabe cómo nos lo va a empezar a desarrollar, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, uy, sí fui capaz de hacer esto, que uno no creía. Entonces yo preparando esta mañana la enseñanza, creo que fue la semana pasada, no me acuerdo, que el pastor nos daba el pasaje de Juan 4, del 15 al 42, donde hablaba de la mujer samaritana, que ella iba a un pozo a coger agua. Y le decía que cómo el Señor iba a darle agua. Y ella no creía, decía que yo inclusive con una hermanita decía, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Si ella supiera que era el Señor Jesucristo, o sea, no le hubiera preguntado eso. Pero quiero que la pastora Albita me lea el pasaje de Juan 4, el versículo 14. No, o sea, no es. No. Sí. ¿Será una qué? Será en él una fuente de agua viva. Será en él una fuente de agua viva. Entonces dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en él, ¿en quién? No. En él, o sea, en mí, en nosotros. Mas el que bebiere del agua yo le daré, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Yo leí otra porción de la Biblia donde decía, será en él un surtidor de agua viva. Entonces, dice acá, hará en él, o sea, si yo la bebo, hará en mí, Azucena, una fuente de vida eterna. O sea, al momento que yo la bebo, sí, Edgar, cuenta. Amén, así es. Si yo bebo el agua de vida, que es Cristo,
me vuelve a mí Azucena y a cada uno de ustedes, el que la bebiere, que ya todos la bebimos los que estamos acá, vamos cada uno en nuestro proceso, obvio, pero cada uno de nosotros ya la bebió. Y el día que la bebimos teníamos sed de Cristo, porque cada uno llegamos a buscar a Cristo en medio de unas situaciones, no sé, de pronto algunas adversas, pero otras no hubo necesidad, pero teníamos sed y la bebimos. Y acá dice, hará de él una fuente de vida eterna, que brota agua de vida eterna. ¿Para qué? Para que la reguemos a otros. Como le decía, yo encontré en otro versículo, en otra versión que decía, y le hará surtidor. O sea, surtir, que yo riegue, que yo dé a los hermanos, que yo dé a mi hermano, al prójimo, de esa agua que Cristo me dio. Cuando Jesucristo llegó a la donde la mujer, le dijo eso, tomará de esta agua y correrán y te dará vida eterna. O sea, nosotros al momento de predicar Cristo a través de nosotros le está dando vida eterna a las otras personas. Hagamos nuestro trabajo, que Dios hará, el Espíritu Santo hará el resto. Me acuerdo una vez que el pastor cuenta que él le predicó a un señor en un carro y al cual se bajó, pues se murió. Entonces, seamos sensibles porque a veces nosotros nos consideramos que no somos las personas que quisiéramos ser, o que no somos los creyentes aptos para predicar. O a veces nosotros no estamos dispuestos a esperar que una persona nos rechace, ¿cierto? Tan feo que lo rechacen a uno, ¿cierto? O la indiferencia, o el que nos estén juzgando como cristianos, como les decía ahorita, que la gente o la vecina del frente diga, no, es que yo la vi haciendo 1, 2, 3 y por eso entonces yo no me da el aval de ir a predicar. No, es que Dios nos conoce el potencial. Yo le decía que día al pastor, Dios no nos da mayor prueba de la que podamos soportar. Igualmente Dios no nos va a hacer una demanda que no podamos hacer. Entonces, si Dios nos está enviando a predicar es porque Él sabe que lo podemos hacer. Somos nosotros, mire, la decisión está interna. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de predicar, y más a nuestra familia. En la misma casa donde vivimos, de pronto, los inquilinos no conocen de Cristo, y nosotros diariamente tenemos conversaciones con amigas en el trabajo y nos ponemos a hablar de otras cosas de pronto, pero no aprovechamos ese momento de predicar, porque la venida del Señor está pronto y Él quiere nosotros. O sea, créame que yo pienso que si Dios le ha dado la dirección al pastor de que predique en este tiempo, es porque su venida está y Él quiere que otros se conviertan, que nosotros hagamos la tarea. Y yo me meto ahí, es que a veces uno en su diario vivir, el trabajo, corra, venda, vaya, y va, y todos los días eso, ¿sí? Pero se nos olvida a veces predicar. A veces llega una amiga y nos llama y nos busca, ay, ¿qué más? Y nos sentamos, ¿verdad? Y a mí, Azucena, me ha pasado, yo me pongo a hablar y, hola, Natalia, y ría, y se me olvidó predicarle. Ay, Dios mío, yo por qué no aproveché este momento a ella. Ella me está contando sus cosas y yo, ¿en qué momento le hablé de Dios? A veces nos pasa. Entonces, como les venía en la palabra de Juan 14, somos surtidores de agua viva. Somos esa fuente y ese manantial que Dios espera que demos de eso que tenemos nosotros. Es Cristo en nosotros, como decía acá la palabra, es el Espíritu Santo a través de nosotros que clama para que esas personas se conviertan, porque ellas están sedientas, ellos están cansados de buscar y buscar. ¿Cuántas personas no conocemos que están cansados y con vacíos? Y buscan aquí, buscan allá, y uno los ve siempre igual y no cambian. Y nosotros que tenemos, exacto, como los famosos. ¿Cuántos famosos no hemos visto que han muerto sin Cristo y lo tenían todo y se suicidaron? Entonces a eso es que Dios nos llama en este tiempo. Si el pastor está convocando todo este tiempo a lo de que es evangelismo, es porque Dios se lo ha puesto a él en el corazón. Dios quiere que lo hagamos, o sea, hablemosle a otros, o sea, intranquilicémonos por eso.
que no siga pasando el tiempo y, como le digo, no sientan de pronto de que usted no soy la persona indicada o no soy el creyente con este pues testimonio para ir a predicar, no, porque de lo que tenemos a eso vamos, a predicarle a Dios de lo que a las demás de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Y como yo decía, somos un manantial que de pronto no, el Señor me habló esta mañana, el Señor me habló y me dijo, veas que a lo que tú bebes de esa agua eres manantial, para que brote agua, vida en ti para las otras personas, para que esas personas se conviertan en otro manantial que riegue también. Y eso es consecutivo, es una cadena. Si ya yo soy ese manantial, al predicarle a otra, entonces esa persona que viene a convertir en otro manantial, y va a otra y le riega en otro manantial, y así. Si todos hiciéramos este trabajo, ya cada día vamos y Dios contento, feliz, porque la palabra de Dios dice que Él clama a través de nosotros. Y nosotros nos ponemos eso en nuestra vida cotidiana. Y se nos olvida que Dios nos demanda por amor a Él a que prediquemos a nuestros hermanos. Ya para terminar, la conclusión que nos dejó acá es: no digas, no puedo predicar el evangelio porque me falta mucho para ser bueno. Además, no sé cómo comenzar y no sé qué decir. Solo hasta que partes de este mundo y llegas a la presencia del Señor alcanzarás la perfección. Prepárate para dar razón de tu fe. El Espíritu Santo te guiará y te dará las palabras correctas en el momento correcto si buscas su voluntad y una permanente comunión con Él. Entonces, como les decía antes, la decisión es interior. Dios nos ha venido hablando durante creo que 2 semanas o más de que prediquemos. Y creo que hace 8 días el pastor pidió que se pasaran acá al frente algunas personas que habían tenido experiencias de cómo les había de predicar. Pero tenemos que ser sensibles, a la voz de Dios, la primera es a la voz de Dios. Y que Dios nos llena nuestra boca para hacer esa manantial de vida para otra persona. ¿Cuántas personas no estarán al borde del suicidio y que nosotros lleguemos con una palabra de vida y ya esa persona diga, ya no me mato? Gracias porque me diste una palabra de aliento, de ánimo. O una persona que esté deprimida, que eso es feo, y no es bueno para nada, una persona que esté con el yugo de depresión, que hay gente que sufre de esa enfermedad, de ser depresiva todo el tiempo, y llegar nosotros o cada uno de nosotros, darle una palabra y levantarle, decir ya no estoy deprimida, gracias, usted me dio una palabra, usted me animó, usted me ayudó, y no fue nosotros, sino realmente es el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces, seamos sensibles, así como nosotros una vez y todos los días tenemos sed de Cristo. Hay gente afuera que está sedienta, que está cansada y está buscando en los lugares incorrectos, buscando algo y no lo han encontrado. Y nosotros muchas veces nos hemos cruzado con ellos y no hemos predicado. Y lo que les digo, seamos osados, que cuando la práctica hace al maestro, cuando nosotros empezamos a hacerlo ya se nos vuelve un hábito predicar, un hábito. Así la persona, o sea, no somos de que ese momento la persona le predicó y no se convirtió y ya empezó a ir a la iglesia, no, o sea, el pastor me enseñó que hasta 13 veces a uno le predica. Entonces, así como a mí me predicaron muchas veces, y no en la primera vez yo me convertí, una horita de oración, de que mucha gente ore por uno y que muchas veces le digan. Entonces, pero que si a uno de ustedes, digo, alguna vez yo le comenté a alguien de Cristo, alguna vez yo le hablé a alguien de Cristo, o sea, como ese gozo de que fuimos capaces, y el que lo está haciendo, pues los bendigo. Y pues ya para cerrar, entonces, es que seamos sensibles a la voz de Dios y que tomemos esa decisión de predicar por amor a Dios, no por obligación, sino por amor a Dios. Porque cuántas personas no murieron hoy y se fueron derechito para el infierno. ¿Cuántos? Dios, muchos. Y de nosotros depende que muchos se vayan para el cielo también, porque haciendo nuestro trabajo, el que convence es el Espíritu Santo, pero que nosotros le obedezcamos a Dios en este mandamiento.
Eh, como les venía diciendo, no lo tenía preparado, pero, y yo sé que ustedes ninguno se lo esperaba, yo tampoco, pero pues Dios le plació escogerme hoy y así ha sido. Y que espero que el corazón de cada uno de ustedes haya estado en la disposición correcta, el pensamiento correcto de recibir la palabra de Dios, porque no soy Azucena. Como dijo la pastora Albita, digo lo mismo, no soy yo la que está aquí parada, es Cristo. Y de pronto alguno se sorprendió, o también alguno dirá, ¿por qué Azucena? ¿Cierto? Pero bueno, Dios escoge de lo más vil y despreciado para avergonzar a los fuertes. Entonces quiero orar por cada uno de nosotros, ya para culminar la prédica, la enseñanza, porque no es prédica, la enseñanza. Como en la actitud que ustedes quieran estar, es para la gloria y la honra de Dios. Padre bueno, te bendecimos, Señor, una vez más, precioso Rey. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú permitiste, Señor. Eres tú a través de mí, Señor. Es tu palabra, Señor, que llega a cada corazón, Señor. Es porque tú quieres que los oídos de cada persona que está en este lugar escuche a ti, Señor, que sea sensible, Dios. Bendigo a cada uno de los que están en este lugar, Señor, porque dispusieron de su tiempo, Señor, para darte a ti, Señor, el primer día de la semana, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra, la recibimos, Señor. Perdónanos, Padre, por no obedecerte, porque te hemos fallado, Señor, en predicar, porque hemos estado más pendientes, velando por nuestra vida diaria, por nuestras circunstancias, Señor, que a día nos aquejan, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Perdónanos, Dios, porque muchos se pierden, Señor. Han pasado por nuestro alrededor y no le hemos hablado de ti, Señor. Perdónanos por nuestra insensibilidad, Señor. Danos, Señor, cada día de tu gracia y de tu presencia para hacerlo, Señor. Que se vuelva un hábito en nosotros, Señor. Eres tú el que convence, Señor. Y hoy, Señor, podemos reconocer y conocer y saber que no depende, Señor, de lo que nosotros seamos como humanos, Señor, sino que depende de ti, de tu gracia en nosotros, Señor, para hablarle a los demás, Señor. Porque tú nos darás palabras que ni siquiera, Señor, sepamos qué hablar, pero tú nos darás qué hablar. Tú colocarás en nuestra boca, Señor, la palabra que cada persona necesita de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo al plan y el propósito perfecto que tú tengas con ella. Hombre, mujer, niño, Señor, anciano, que tú nos permitas abrir nuestra boca con poder, Señor. Que nosotros mismos nos sorprendamos de las maravillas que tú puedes hacer con nuestra boca, Señor. Para que esas personas, Señor, sean quebrantadas de corazón. Todo pecado, Señor, sea quebrantado en el nombre de Cristo Jesús. Especialmente, Señor, oramos por los que están cerca, por nuestros vecinos, por nuestras mismas familias, Señor, a las cuales día a día compartimos y no les hablamos de ti, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, porque hemos estado velando por otras cosas, Señor, más que velar por hacer tu voluntad de predicar, Señor. Perdónanos, Dios, si muchas veces ha estado nuestro pretexto de que no somos dignos, Señor, de predicar, o que no me siento preparada o preparada, Señor. Perdónanos, Dios. Hoy pido, Señor, por este pueblo, por mí, Azucena, de que nos des el denuedo de ser osados y predicar, Señor. Que al momento que lo hagamos día a día, Señor, esto se vuelve hábito en nuestras vidas, Señor. Pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer, precioso Rey. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios, bendita tu palabra, Señor. Bendita es tu presencia en esta mañana, Padre. Bendito eres tú, Padre. Bendito, bendito, bendito eres tú. Bendito tu existir, Dios. Gracias porque nos escogiste a cada uno, Señor. Gracias porque nos diste de ese manantial de vida, Señor. Ya lo tenemos, ya somos manantial para surtir la vida de otras personas, Señor. Gracias, Dios.
Saciaste nuestra sed y cada día que te buscamos la sacias, Padre Santo. Permítenos, Señor, nosotros ser ese manantial que sacia la vida de otra persona con tan solo una palabra, Señor. Que seas tú poniendo esa palabra para darle vida a otra persona, Señor. Si la persona está en problemas, al borde del suicidio, Señor, no sabemos en qué circunstancias, Señor, tú nos pongas personas, pero que seas tú hablando a través de nosotros, precioso Rey. Te lo pedimos y te lo rogamos en tu precioso nombre, Señor. Yo bendigo en esta mañana, Señor, cada vida que está en este lugar. La bendigo y la desato con todas las bendiciones de lo alto, Señor. Gracias, Padre, por permitirme, Señor, ser escuchada con tu palabra, porque no soy Azucena, sino sencillamente es una hija tuya, Señor, que te sirve, Señor, porque a ti te plació colocarme en esta mañana acá, Señor, y que tu palabra le haya hablado a cada persona, Señor, la haya animado, Señor, a obedecerte, precioso Dios. Yo las bendigo en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria, Señor, que tu reino sea extendido y que nosotros seamos ese grano de arena, Señor, para hacerlo. Te lo rogamos y te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de Azucenita. Te bendecimos, Azucenita. Y bueno, el Señor sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros, dándonos más abundantemente para poder dar a otros. Amén. Les bendecimos, nos vemos en 8 días. Creo que esta semana no hay. El pastor quiere dar un mensaje, pero no sabemos cómo, porque la telepatía no funciona en este lugar. Gracias a Dios, gracias a Dios, es a través de las vías virtuales. Ya. ¿Cómo? Por favor. Entonces esperemos un momentico, que ya está enviando el pastor el mensaje a través del teléfono. Mientras llega el mensaje, la pregunta es si hemos estado siendo motivados por el Señor para predicar el Evangelio. Llevamos más o menos unos 20 días en estas enseñanzas, y el propósito realmente es ese. Ahorita que Azucenita hablaba, ¿ya? ¿Listo? Bueno, no hablo más. De manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como? Mis amados, la palabra del Señor dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mis amados, les bendigo en el nombre de Jesús y declaro la promesa. El Espíritu Santo de Dios está intercediendo por ti en tu debilidad, conforme a la promesa y a la palabra del Señor. Doy gracias al Señor por sus vidas, gracias al Señor por la vida de la pastora Albita, de Amandita, por la vida de Azucena, que nos ha ministrado el mensaje de la palabra. Y gloria al Señor, porque es Dios en cada uno de nosotros. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La última palabra. Recordaba un poquito, como en medio de lo que Azucenita hablaba, es que nosotros somos personas de metas y objetivos, la mayoría. Entonces, cuando ella decía, es que cuando salimos a la calle y vamos para un lugar, nuestra meta está puesta en que vamos a ese lugar, y a veces se nos pierde lo que está a nuestro alrededor. Entonces, en este caso necesitamos, para donde vayamos, lo que vayamos a hacer, nuestro objetivo es Cristo y predicar el Evangelio. En medio de donde estemos y como estemos, en medio del bus, en medio de la calle, en medio de donde el Señor nos permita estar.
Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.